Tengan todos muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente. Qué alegría es que el Señor, en su infinita bondad y misericordia, haya tenido a bien regalarnos un día más de vida y regalarnos a todos la oportunidad de juntarnos para exaltar y bendecir su nombre. Así que con esa cara alegre que ustedes tienen, con esa sonrisa que proyectan, entonces, si quieren, pongámonos en pie y démosle gracias al Señor por sus múltiples maravillas y milagros a nuestro alrededor y a nuestro favor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos esta mañana, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Agradecido, Señor, por lo bueno y lo malo que ha pasado en esta semana. Señor, gracias porque aún en las circunstancias adversas y difíciles nos muestras tu gran amor, tu misericordia, pero nos muestras tu poder y tu grandeza también, Señor. Gracias por los procesos que permites en nuestra vida. Señor, muchísimas gracias porque al nomás levantarnos, Señor, experimentamos tu gloria, tu poder, grandes milagros a nuestro alrededor. Padre, muchísimas gracias por tu provisión. Gracias porque hasta este momento, por tu infinita misericordia, por tu bondad y por esa soberanía, pues nos tienes aquí en este lugar. Queremos aprovechar este tiempo, Señor, este momento, no solo para decir gracias con nuestras palabras, sino para expresarlo, Señor, con nuestro corazón. Queremos aprovechar esta libertad que todavía tenemos acá en nuestro país, Señor, para hacer las cosas por amor, porque ahorita somos libres de quedarnos en la casa y de venir a este lugar. Pero ya al estar en este lugar, ¿cómo estamos? ¿Con qué condición estamos? Señor, escudriña nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos inquiete esta mañana, que nos conmueva para adorarte verdaderamente, Señor. Para aprovechar estos instantes en tu presencia, para deleitarnos, para edificarnos, para ministrarnos, pero sobre todo para ministrar tu corazón, para agradarte a ti, Señor, para honrarte a ti. Recibe la gloria esta mañana. Así que, Señor, recibe estos cantos también con los que vamos a adorarte y a bendecirte. En tu nombre santo, Señor. Amén. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará a Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla mi palabra. Sí, Señor. Y así me dijo: Ayúdanos a y reflejar así de tal me manera. dijo el alto Amén, sí, y Señor. sublime: yo habitaré, Señor, que entienda nuestro corazón la actitud que debemos con tener aquel que es delante pobre de y ti, Señor. humilde en espíritu, Redagúyenos esta mañana, inquiétanos, Espíritu Santo, para disfrutar tu presencia, Señor. y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel.
tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime, que yo Ven, sí, Señor. Qué maravilloso es conocer el deseo de tu corazón. con aquel que es pobre y humilde en espíritu. Sí, Señor. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Escudriñanos, Espíritu Santo, para estar en esta actitud delante de ti, Señor. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos tienes aquí a todos con bien y con vida, Señor. Recibe la gloria que mereces por tu victoria, Señor, en esa cruz. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él y demos su nombre, exaltemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, tu voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él iremos tu nombre, cantemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación.
Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. No duerme el que cuida al remanente, los ojos del Señor van delante del que es fiel, Él va delante de sus siervos, no duerme el que cuida a su pueblo, que Él es fiel. Y yo me alegraré en su salvación, y yo me alegraré en su salvación. Yo me alegraré en su salvación, y yo me alegraré en su salvación. No duerme el que cuida al remanente, los ojos del Señor van delante del que es fiel, Él va delante de sus siervos, no duerme el que cuida a su pueblo, que Él es fiel. Yo me alegraré en su salvación, y yo me alegraré en su salvación. Yo me alegraré en su salvación, y yo me alegraré en su salvación. Yo me alegraré en su salvación, y yo me alegraré en su salvación. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre del Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Señor, con nuestro intelecto nos queda claro que hay victoria, pero no siempre, a veces nuestro corazón lo ha entendido de esa manera. Y es ahí donde muchas veces caemos en ansiedad, en estrés, y corremos a hacerlo por nuestra cuenta. Padre, con nuestra boca y con esta alabanza hemos reconocido que no hay victoria fuera de ti. De hecho, cuando tú hablaste con tus discípulos, dijiste que separados de ti nada podíamos hacer, Señor. Padre, que lo crea nuestro corazón, que tu Espíritu Santo encuentre corazones receptivos esta mañana para ministrarnos, para llenarnos de poder y de confianza, para hacer tu voluntad, para obedecer como tú quieres y no como yo creo que pueden ser las cosas. Señor, que no solo sea un canto mecánico y todo lo que exaltemos a través de las alabanzas esta mañana, Padre, que pueda haber un toque especial de tu Espíritu Santo en todos los aquí presentes, quebrantando nuestro corazón, Señor, quebrantando nuestro orgullo, quebrantando, Señor, cualquier barrera nuestra que se quiera levantar para hacer tu voluntad, para impedir que sea hecha tu voluntad. Reconocer que tú eres el victorioso y que tú eres el poderoso y que nada somos fuera de ti. Señor, nos allana el camino para humillarnos. Y lo más importante, Señor, nos humilla delante de ti
para que tú seas realmente el Señor que dirija nuestros pasos, para que seas tú el que dirijas la obra de nuestra vida. Señor, y si alguien no te ha reconocido esta mañana como ese Dios soberano y eterno, Dios de amor, Señor, cuán valiosa oportunidad tiene frente a sí mismo, frente a él o ella, para verte a ti, Señor, para verte a ti, Señor, porque en ti hay victoria en tu nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la victoria es nuestra salvación, es caminar contigo, es tener comunión contigo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Señor, que estas palabras puedan resonar con un eco tremendo en nuestro corazón esta mañana. Podemos exaltarte no solo con nuestras palabras, sino inclinando nuestro corazón delante de ti, postrando nuestro corazón delante de ti, para que tu nombre sea exaltado, Señor. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es ese raudal.
sinceramente cada una de estas palabras tan valiosas, tan profundas que estamos cantando, que estamos expresando a través de estos cantos. Señor, que no solo sea intelectualmente que lo comprendamos, que no sea conocimiento transmitido por generaciones, que esta mañana individualmente podamos ser conmovidos desde nuestro corazón para entender el valor del precio de la cruz, tu sangre derramada, Señor. Nosotros no podemos proveer nuestra salvación, no podemos hacer méritos para nuestra salvación. Fue tu sangre, Señor, fue tu sangre el precio de nuestra salvación. Y nuestro corazón tan podrido, tan contaminado, Señor, solo tú lo puedes cambiar, transformar. Solo tu sangre puede cubrir la mancha, Señor. Señor, enséñanos esta mañana a valorar sinceramente el precio de la cruz, a ser reverentes y solemnes cuando pensemos. El deseo o tu deseo fue que siempre estuviera en nuestra memoria, porque en una reunión mientras cenabas con tus discípulos, Señor, les instruiste acerca de este ritual para tener en memoria el precio de nuestra salvación. Que no seamos ligeros ni indiferentes, Señor, cada domingo que estamos reunidos en este lugar. Que no parezca, que no suene, que no sea tradicional, que sea una actitud de amor del corazón, de gratitud por el acto sublime del Calvario. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste
tú vertiste en esa cruz, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Señor, ayúdanos a mantenernos hasta el final, predicando y anunciando que tenemos salvación en ti, Señor Jesús, que hay salvación en ti, Señor, pero sin olvidar cuál fue el precio de esta salvación. Señor, desde el inicio de la palabra queda establecido que la sangre era necesaria para el perdón de los pecados. Se practicaron tantos rituales, tanto en el pueblo como en civilizaciones externas. Todo esto era sombra y figura de una sola cosa: el nuevo pacto, Señor, el perdón definitivo, la salvación segura. ¿Qué excusa puede tener el ser humano el día del juicio? El día que tengamos que presentarnos ante el Rey de Reyes, ante el juez justo. ¿Qué excusa tendríamos si desde que la humanidad existe la entrada, existe la puerta, existe el camino? Aunque el hombre rehuyó siempre para justificar su pecado, este Dios de amor, este Dios el cual hoy adoramos, el cual hoy invocamos su nombre, el cual hoy exaltamos, siempre estuvo detrás de la humanidad, siempre estuvo abriendo una brecha, abriendo un camino para redimirnos, para salvarnos. Yo creo que es un día importante para meditar en nuestra condición, con la solemnidad de este acto de adoración que estamos haciendo hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, para meditar en nuestra condición. Véase frente al Rey de Reyes, véase en el juicio del gran trono blanco, el Dios que es santo, 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 frente a usted. Dice su palabra que allá no entrará cosa inmunda. Por eso la demanda constante de principio a fin de toda la Biblia es la santidad, es la purificación, es la santificación. Cuando les digo que no habrá ninguna excusa, es porque Dios ha provisto todos los elementos para ser santo, para morar con Él, para estar en su presencia. No existe una tan sola excusa para estar fuera de su comunión, más que la verdad, la indiferencia de la persona. Si decidimos hablar con la verdad, esa sería la realidad, la indiferencia del hombre. La idolatría, la incredulidad, el verse a sí mismo y no ver a ese Dios santo que quiere tener comunión con nosotros, que quiere habitar entre nosotros. Este es el Dios maravilloso, el Dios que añora habitar con el hombre, pero que también es fiel. Y cuando reconocemos que es fiel, Él es fiel a su esencia. Él es santo y habita entre los santos. Él es santo y habita entre los santos. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido. Muchas gracias por este espacio que propiciaste.
no solo para exaltar tu nombre, sino para que tu Espíritu Santo tenga un espacio en la quietud para tocarnos, para tocar la puerta, porque lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre. Por eso es que no habrá ninguna excusa aquel día. Y este ha sido un espacio más de gracia. Este ha sido un día más de gracia, que has extendido tu gracia, tu amor y tu misericordia, como realmente sueles hacerlo, porque es tu esencia. Cuán lastimado sale tu corazón, Señor, cuando haces estos intentos para traernos a ti con cuerdas de amor. A ti no te es ajena nuestra condición, pero si quieres que nosotros nos escudriñemos para que sepamos el estado real de nuestra alma, de nuestro corazón. Qué conmovedor es pensar que tu mano se quede extendida cuando nosotros decidimos decirte que no y dar la espalda y seguir nuestro camino. Cuánta rebeldía, cuánta rebelión, cuánto desafío al Dios Todopoderoso. Eso es blasfemar contra ti y eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, el que intenta convencernos todo el tiempo. Ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos a meditar en ti, que el espacio en nuestra mente y en nuestro corazón lo ocupes tú, Señor. Que seas nuestra razón de vivir, que seas la razón de todo, que seas la razón completa de nuestra vida. Eso es lo que anhelas tú, Señor, dirigir nuestra vida. No intentas ser un tirano, sino solo mostrarnos ese inmenso amor más de cerca, corregir nuestros pasos y guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Tu voluntad es amor, tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Tus juicios son correctos, Señor, son perfectos. No hay tiranía en lo que tú deseas para nosotros, solo hay amor, mucho amor. Toca los corazones esta mañana, Señor. Lo que hace falta en las vidas, Señor, es imposible que yo pueda hacerlo, que ninguno de mis hermanos podamos hacerlo. Nos convertimos en instrumentos para transmitir tu palabra. Y ahorita tú escudriñas cada corazón. Tú conoces perfectamente el estado de cada uno, pero nos has invitado a que nosotros lo hagamos también. Cuando encontremos el camino a la luz, miraremos cuánta distancia hay entre tú y nosotros. Qué hermoso amor, que aún así nos sigues esperando. Aún cuando te destrozamos el corazón, nos sigues buscando. Señor, cuando entendemos tu amor y tu santidad, nos vemos tan malos, tan indeseables, tan horribles. Y eso nos hace correr a ti, Padre. Pero nos hace correr con sinceridad. Nos hace correr como enfermos, como un enfermo busca a un médico con urgencia.
nos hace correr como necesitados. Elimina nuestra suficiencia y a más cercanía a tu presencia, más indignidad. Pero siempre me quebranta tu amor. Así como no podía, según la ley, tocar a aquel leproso, no te importó. Te importó su alma, te importó su vida, te importó el sufrimiento. Lo mismo hiciste conmigo, Señor. Y lo mismo quieres hacer con cada uno de todos los aquí presentes. ¿No ves la condición actual en la que viene el pecador? Tu palabra dice que pasas por alto sus pecados, su ofensa, cuando ves realmente un corazón que viene quebrado, despedazado, y que confesa y arroja en tus brazos, en tus manos. Qué maravilloso es leer en tu palabra que tú restauras ese corazón. No lo parchas, no lo reparas, lo transformas, lo renuevas, lo haces de nuevo. Transformas la vida entera de esa persona. La haces de nuevo. Cuán grande amor, Señor. Padre, te suplico que nos convenzas a todos en este lugar, que no pasemos por alto tu sangre derramada en la cruz. Señor, que nos conmovamos con solo el hecho de pensar en la acción de bajar del cielo para ponerte en nuestro lugar. Somos nosotros los culpables. Somos nosotros los que merecemos el castigo. Merecimos aquel castigo. Seguimos mereciéndolo. Pero es tu gracia la que nos ha alcanzado. Bendito seas esta mañana, Señor. Que tu palabra siga ministrándonos como ya lo hicieron estos cantos, que están teológicamente bien acondicionados para ministrar nuestro corazón. En tu nombre santo te damos gracias, Señor. Amén. Qué gusto saludarles nuevamente, y de verdad que no es una frase trillada, me da mucho gusto estar frente a ustedes para que reflexionemos en lo que el Señor pues quiere decirnos. Cuando nosotros leemos la Biblia, siempre debemos de recordar que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, y el mensaje que la Biblia contiene literalmente fue dado a un contexto muy diferente para aquel momento al de nosotros, en un idioma muy diferente al nuestro. Y es por ello que algunos mensajes tan valiosos a veces se quedan como con ligereza cuando leemos la palabra. Y quisiera yo continuar con estas reflexiones alrededor del tabernáculo, del inmueble que Dios ordenó que se estableciera en el desierto. Mi oración anoche y todos estos días ha sido que al comprender la palabra y al comprender varios de los mensajes que quizás no son tan evidentes cuando leemos literalmente la Biblia, y que pueda traer tanta administración a los corazones, y que no se quede únicamente en un conocimiento, sino que podamos ser movidos a hacer la voluntad de Dios, la perfecta y agradable voluntad de Dios. Así que entonces, en un inicio, cuando comenzamos esta serie, hablamos del deseo que Dios tiene de ministrarnos, de acercarse a nosotros. Pero ¿cómo quiere Dios, o cómo ha querido históricamente Dios que nosotros vengamos a su presencia? ¿Cuáles
su voluntad, cuál es el deseo, cómo se debe hacer, de qué forma, de qué manera se debe hacer. No es un descubrimiento que podemos hacer en el Nuevo Testamento al escudriñar las frases en el griego koiné que fue escrito el Nuevo Testamento, sino que desde el principio de todo quedó establecida la voluntad de Dios. Éxodos capítulo 27, versículo 1 y 2, para continuar describiendo las características que Dios ordenó para el tabernáculo. Dice: harás también un altar, ya esto es un mueble dentro del tabernáculo, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Lo leo de nuevo para comenzar a explicarle el detalle. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte del mismo, y los cubrirás de bronce. Es interesante cuando uno estudia el texto bíblico literal y cuando estudia el contexto, para saber qué estaban entendiendo los primeros lectores de esto que quedó escrito en la palabra. Yo quisiera siempre que nos quede el versículo para ir explicando algunos detalles. Ahí centrémonos en algunas características de la orden que Dios da. Harás también un altar de madera de acacia para el contexto, para el momento, para el entorno de aquel momento. Este palo era conocido como acacia arábica y era uno de los palos más sólidos y más buscados y deseados para construir cualquier cosa. Se le denominaba el árbol incorruptible porque la corteza era tan tupida, tan fuerte, que difícilmente penetraba la polilla. Aparte de ello, tenía una composición líquida en su estructura que era repelente a la polilla. Y otra característica que tenía este palo de acacia es que si se cortaba y quedaba expuesto al sol o al calor, se solidificaba tanto que algunos decían que podría tener características como de una roca fina y firme. Pero el detalle es que en el entorno del Medio Oriente cercano, el entorno cultural e histórico alrededor de esta orden que Dios da es que el árbol era incorruptible. Desde ahí apunta a un acto profético que se estaría cumpliendo. Si ustedes recuerdan cuando Pablo dice que, parafraseado el texto, explica el hecho de que Jesús vino a ponerse en nuestro lugar y llevó nuestros pecados, pero no fue encontrado pecado en él, incorruptible. Esto es sombra y figura de lo que proféticamente la Biblia va diciendo y va apuntando hacia el final. En la parte de abajo dice que tenía cuernos, y para este contexto los cuernos representaban monarquía, autoridad, poder, y se pone en un contexto donde se quiere exaltar la soberanía que tenía un rey o un emperador para otorgar un indulto, para perdonar a alguien que fuera culpable. Y en el tabernáculo el animal, el cordero que se iba a sacrificar, se amarraba en uno de estos cuernos. A medida vaya desarrollando todo este sermón, les voy a dar algunos versículos, pero solo se los voy a dar para que los anotemos, porque no terminaríamos si me pongo a desarrollar cada uno de los versículos. Quiero darles algunos datos que para mí tiene muchísimo valor por la descripción que Dios da. Cuando nosotros leemos la Biblia, digamos, llegamos a esta parte, a este segmento del capítulo 7, podríamos decir, de Números, o desde atrás, que comienza a describir las características del tabernáculo. Quizás lo leamos y como creemos en el Señor, como amamos al Señor, pues pensemos, no, pues bueno, es la soberanía de Dios,
no entiendo eso, pero Dios lo dijo así. Yo quiero decirles que cada cosa del Antiguo Testamento tiene un propósito maravilloso para nuestras vidas, pero en aquel entonces, para aquel contexto, pero era un mensaje claro apuntando hacia el futuro. El tabernáculo y gran parte de lo que Dios estableció en el desierto tiene una finalidad didáctica y pedagógica para establecer un patrón o un mensaje valioso de vida o muerte que nos deja sin excusas para pecar ahora en este tiempo o para no estar disfrutando de la comunión con Dios en este momento. Cuando un israelita se acercaba al altar del sacrificio, lo primero que podía observar era su gran tamaño. Ahora sí, vamos a una imagen. Esta es la vista panorámica que hemos estado tratando desde que iniciamos estos 2 domingos atrás, pero hay una más que muestra otra perspectiva del tabernáculo. Ese era el tamaño que al abrir la puerta y al tomar una decisión, alguna de las personas por reconocer una culpa, al reconocer un pecado y sabía el lugar donde ir para que su pecado fuera expiado, entonces bueno, ellos conocían todo el procedimiento. Ahí está la puerta, que fue el tema que vimos el domingo pasado, y con lo primero que se encontraba era justamente con este mueble cuadrado grande. Si volvemos al versículo, miremos las características. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud. ¿Por qué de 5 codos? No, porque a Dios se le ocurrió. Ya vamos a ver que no. Y de 5 codos de anchura, o sea, cuadrado, todos sus lados iguales. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. 5 codos de altura, aproximadamente 2,5 metros, 2.5 metros. Cada codo se consideraba de la punta del codo a la punta del dedo medio, 45 centímetros aproximadamente, según la estatura de la persona, pero se ha dejado, en el contexto histórico se usaba 44.5 como media, como norma. Pero si lo redondeamos, hablamos de 45 centímetros en su totalidad. Entonces, si era 5 codos de anchura, 5 codos de longitud, ¿qué nos dice eso? Y miren, es maravilloso encontrar que en el contexto de la cultura, este Medio Oriente, la cultura del Medio Oriente, los números para ellos son muy valiosos. Así que los eventos y acontecimientos que quieren recordar por siempre, ellos los enfrascaban en numeraciones, y su recuerdo o cómo figuraba en la historia, o cómo se registraban con números, y había muchísimas formas de calcular muchas cosas que tenían que ver con los números. ¿Qué representaban estos números para aquel momento? ¿Y por qué la Biblia toma de la cultura oriental algunos datos y los trae y los establece en el patrón bíblico? 5 codos. Para aquel entonces, el número 5 representaba la responsabilidad humana. Para el contexto no bíblico, pero el contexto cultural del Medio Oriente, ellos decían, bueno, tenemos 5 dedos en cada mano. Eso tiene que ver con las cosas que hacemos. Y tenemos 5 dedos en cada uno de nuestros pies. Y entonces eso está relacionado con nuestro caminar, con las cosas que tenemos que ir a buscar. Y hay algo interesante en la dedicación del tabernáculo. Y aquí solo les voy a dejar este versículo. Números capítulo 7, versículo 17 al 83. Dios establece y ordena que se presenten 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos. Entonces, era una forma de que los oyentes o de que el pueblo entendiera, porque está tomando los mismos elementos que ellos creían. 5 dedos en cada mano, 5 dedos en los pies. Y también decían, tenemos 5 sentidos dados para percibir todo lo que nos rodea y comprobar lo que es bueno y agradable al Señor. En las citas que les quiero dejar, digamos, Romanos 6:13, Colosenses 1:10, Efesios 5:8
8 al 10. ¿Por qué 4 lados? ¿Por qué era cuadrado? Porque en ese contexto consideraban que el número 4 representaba la integridad de lo creado por Dios. Y en la Biblia entonces ya encontramos elementos de ese contexto. Isaías capítulo 11 versículo 12 habla de la orientación de la tierra, de los 4 puntos cardinales que nosotros conocemos. Génesis 8 capítulo 22 habla de las 4 estaciones del año. Jeremías 49 36 habla de 4 vientos que se manifiestan en el cielo. El pueblo en el desierto tenía que avanzar, sobre todo cuando ya iban a entrar en la tierra prometida. Se consideraron establecer 4 bandos y esos 4 bandos tenían que llevar 4 banderas. Todos estos números tenían significados valiosos que entregaban mensajes al que los entendía, al que los conocía. Y lo otro es que los colores de la puerta del atrio son 4. Y si quieren un poco de coincidencia, el Espíritu Santo hace que se registren 4 evangelios donde se describe a detalle la obra y ministerio de Cristo para nuestra salvación. El altar, al ser cuadrado, digamos, con 4 lados, se relaciona con la universalidad del mundo. O sea que el pueblo, cuando está recibiendo estas instrucciones, está entendiendo perfectamente cuál es el mensaje que Dios quiere darles. Dice que la altura era de 3 codos. Y para este contexto, el número 3 representaba la plenitud divina y la perfección en el testimonio. Este Dios que no es ajeno al ser humano, este Dios que no es ajeno a la sociedad, ha tomado datos. El primer domingo yo les daba un elemento de Abraham, cuando Abraham hace un juramento y es Dios el que pasa por el fuego. Ese juramento, ¿se lo inventó Dios? No, ya era una práctica común de los caldeos. Entonces, el número 3 del tabernáculo, ¿a qué apuntaba? Bueno, a la plenitud divina también. Encontramos Padre, Hijo y Espíritu Santo como lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Y Colosenses, solo para que lo anoten, Colosenses 1:19 describe cómo se cumple la plenitud de la Trinidad en Cristo. Y 3 veces vino la voz del cielo respecto al Señor: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para que ustedes lo anoten, está en Mateo capítulo 3 versículo 17, Mateo capítulo 17 versículo 5 y Juan capítulo 12 versículo 28. Me encantaría haber discernido con ustedes cada uno de todos estos versículos, pero para fines de este sermón lo estoy solo mencionando. En el contexto en el que Jesús nació, habían 3 oficios vigentes todavía: sacerdote, profeta y rey. Y los 3 se cumplieron en Jesús. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 8, solo para que lo anoten, dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. La altura de 3 codos del altar apunta simbólicamente a esa plenitud divina. En resumen de ese texto que recién pusimos al inicio, 5 codos representaba el mensaje que quería quedar claro y establecido para aquel tiempo y para nosotros. 5 codos cuadrado representaba la responsabilidad que el hombre tiene delante de Dios. Los 4 lados no era coincidencia, era la relación del ser humano o del cristiano, del creyente, del que se acercaba a Dios con el mundo exterior. Y los 3 codos representaban la plenitud divina, la soberanía, la autonomía del Dios al cual nosotros buscamos. Y el altar, por sus dimensiones, no solo era grande físicamente. Al entrar, al abrir la puerta, cuando alguien decidía: he cometido este pecado, debo ir al sacerdote o al sumo sacerdote, era el tabernáculo. Y al entrar por la puerta, lo primero que se encontraban era el lugar donde se tenía que hacer
justicia. Así que su estructura misma comunicaba una enseñanza espiritual para aquel tiempo y para nosotros también. ¿Dónde se cumple? Hacia ahí vamos. ¿Dónde se va a cumplir esto? Hacia ahí vamos con este sermón de este domingo. La responsabilidad del hombre ante Dios, el alcance universal de la obra redentora y la perfección divina manifestada en Cristo. ¿Qué mensaje tenía intrínseco el altar del tabernáculo? La responsabilidad del hombre ante Dios, el alcance universal de la obra redentora que era desde Génesis hasta Apocalipsis y la perfección divina manifestada en Cristo. Quiero volver a ponerles la segunda imagen. Y como dijo Pablo, ahí me toleran un poco de locura. Yo también quiero pedirles que nos vayamos con nuestra mente y nuestra imaginación a un día de sacrificios en el tabernáculo. Este era un lugar que si hoy tuviésemos que ir, sería un poco grotesco. Sangre regada por todos lados. El que entraba tenía que pararse en aquella sangre. Tenía que salir manchado de sangre. Imagínense el escenario, es el desierto, es un sol imperante. La sangre, cuando ya ha salido de un cuerpo y se asolea, tiene un olorcito así como no tan agradable. Y mientras está todo este escenario y usted está entrando a este escenario con su imaginación, también imagínese ver a un niño, a un padre de familia con una ovejita preciosa, con un corderito pequeñito, precioso y todo, entregárselo al sacerdote mientras le están cortando el cuello a otro. Usted escucha aquellos balidos, aquella situación de dolor, pero todo esto tenía un mensaje para allá, para aquel tiempo y para nosotros. Imagínese que usted ha cruzado la única puerta del atrio, la única entrada que Dios había establecido. Ha dejado atrás el bullicio del campamento. Yo quiero que se vayan imaginando, pero que ustedes se vean ahí en ese escenario. Ya está dentro, pero apenas avanza unos pasos y algo detiene su mirada y también su conciencia. Delante de usted se levanta el altar, que era bastante grande. No es delicado, no es ornamental, no es agradable, no es decorativo. Está cubierto de bronce, marcado por el fuego constante, oscurecido por el humo que asciende. Usted está en ese lugar. Yo quiero que con su mente usted esté metido en ese lugar. El olor de la carne quemada se mezcla, sienta ese olor con el polvo del desierto. La sangre ha sido derramada. El sacrificio es reciente. Y usted entiende inmediatamente que no puede avanzar sin detenerse ahí. Y aquí vienen estas reflexiones profundas. La presencia de Dios estaba simbólicamente representada en el arca que estaba en el lugar santísimo, más allá. Pero aquí es donde vienen cosas que confrontan al ser humano. No se podía ir a la presencia de Dios sin antes haber resuelto este paso en el que estamos, el altar. El altar no es opcional, no es simbólico en el sentido superficial como fue establecido. Es el recordatorio permanente de que el problema entre Dios y el hombre no es sentimental, es moral. Muchos hoy hablan de espiritualidad como si el acercamiento a Dios fuera un viaje interior y un ejercicio emocional o una experiencia de bienestar. Pero en el desierto no era así. En el desierto, antes de hablar de comunión, se hablaba de sacrificio. Antes de pensar en gloria, se enfrentaba a la culpa. Porque el pecado no es una imperfección leve, es una ruptura real. Y la Escritura lo declara así. Quiero leerles un texto muy conocido. Ustedes siguen ahí, no pierdan la conexión, pero vuestras iniquidades. Imagínense que el sacerdote está confrontándole a usted porque usted ha llegado y confesado su pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, porque muchos añoraban estar en la presencia de Dios, estar en el lugar santísimo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo describe la ruptura, la falta de comunión entre el hombre y Dios. No es que literalmente Dios se ausenta. O sea, Dios es
omnisciente y omnipresente, lo sabe todo y está en todo lugar. Pero no tiene comunión cuando alguien no reconoce su pecado y no pide perdón por su pecado. No es que Dios esté lejos por capricho, es que se ha interpuesto entre su santidad y nuestra condición, y entonces el altar empieza a hablar. Sí, podemos volver a la imagen porque yo quiero que todos estemos ahí. Cada animal traído, cada vida entregada, cada gota de sangre derramada era una confesión pública, era un grito del altar. El pecado cuesta vida. Fíjese que el que venía con una culpa, reconociendo un pecado, no había avanzado hasta el otro lado, no avanzaba de ahí para allá. Este momento era clave. Este momento era de altísimo valor. Primero, reconocer la culpa, reconocer que había un pecado, lo confesaban, entraba al lugar donde lo recibían los sacerdotes, y una vez que entregaba el sacrificio que iba a ser puesto, él tenía que decir por qué iban a sacrificar aquel animal, qué había hecho, y él confesaba, la persona confesaba. Dios había establecido ya cómo se resolvía estos pecados. No se resuelve con intención, ni con promesa de mejora, ni con sentimiento religioso. ¿Qué dice Levíticos 17:11? Porque la vida de la carne está en la sangre. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Expiar era cubrir la culpa, era una sustitución. La sangre no era teatro religioso, no era un evento bonito para ir a presenciar. Era justicia satisfecha y misericordia ofrecida. Y aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Si Dios desea habitar en el hombre, que es el tema de esta serie que hemos venido desarrollando, y si ya hemos visto que hay una puerta establecida, que fue el tema del domingo pasado, establecida por Él, entonces debemos de enfrentar esta pregunta inevitable: ¿qué se hace con el pecado que nos separa? ¿Qué se hace con el pecado que nos separa? Porque nadie podía pasar del altar sin reconocer que algo debía morir en este lugar. Después de la puerta, el altar no era un accidente en el diseño, era una necesidad. Y lo primero que Dios le enseñaba al que entraba era esta verdad ineludible: el acercamiento tiene un precio, y ese precio siempre ha sido la sangre. ¿Por qué digo siempre? Porque cuando Adán y Eva descubrieron que realmente habían desobedecido, tuvieron vergüenza y se ocultaron, se escondieron. ¿Y cómo intentaron resolverlo ellos? Cubriéndose con hojas. Pero Dios tuvo que resolverlo a su manera. La Biblia dice que después ellos aparecieron con pieles, vestidos con pieles. ¿Qué les dice eso? En ese momento la gente no era carnívora, no se mataban los animales para comer. Si aparecieron vestidos con pieles, es que se tuvo que sacrificar un animal para cubrir su vergüenza. En este caso, sombra y figura de cubrir la vergüenza por el pecado, la mancha del pecado. Cruzar la puerta del atrio no significaba haber llegado. Recuerden que el lugar santísimo estaba más adelante. El israelita tomaba una decisión, dejaba atrás el campamento y entraba en el espacio separado que Dios había establecido. Un lugar separado para Dios. Pero apenas avanzaba unos pasos, se detenía inevitablemente. Y frente a él se levantaba este altar de bronce, encendido, activo, imposible de ignorar. Al observar el tabernáculo, qué interesante es reflexionar en algunas cosas. Si alguien reconoce que ha pecado y que necesita ir a Dios para ser perdonado, al llegar al tabernáculo no se encontraba primero con el lugar santísimo.
ni siquiera con el lugar santo. No puso primero Dios la mesa del pan ni el candelabro. Colocó primero el altar. Después de la puerta, el primer inmueble que se encontraba era el altar. Porque antes de hablar de comunión, debía hablarse de culpa, de reconocimiento, de responsabilidad. El altar era un lugar de encuentro con la justicia. El altar en hebreo es misbea y la raíz hebrea es sabá, que significa sacrificar o inmolar, y en el griego se traduce como un lugar de muerte, un lugar para morir. Es decir, el altar no era simplemente una estructura, era un lugar donde algo o alguien debía morir. De lo contrario, ahí terminaba todo. Si no había disposición de morir, de dejar algo, no se podía avanzar. Ni siquiera el sacerdote tenía que seguir escuchando a la persona. Desde el primer paso, dentro del atrio, Dios estaba diciendo el problema, el mensaje que gritaba Dios a través de una estructura gráfica. El problema entre nosotros no es superficial, es moral. Y la escritura también lo declara. Isaías capítulo 59 versículo 2, que fue el que ya leímos, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Iniquidad en griego se traduce como anomia y significa estar sin ley, estar fuera de la voluntad de Dios, estar caminando y actuando fuera del propósito de Dios. Si lo quiere resumir en una palabra, se llama desobediencia. Entonces, si ya lo traducimos así, pero vuestra desobediencia ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta división implica separación real, no simbólica. El pecado no es solo un error como tradicionalmente se ha querido hacer ver. Es ruptura de relación. No hay comunión con Dios. Si alguien practica un pecado, ya hemos explicado muchísimas veces esto acá, que es cometer un pecado, digamos, al que no estamos exentos ninguno de los cristianos, a practicar un pecado, a amar y abrazar un pecado, y que se convierta en una práctica. Y Matthew Henry opina al respecto. Dice: la vida de la víctima era aceptada en lugar de la vida del ofensor. Sustitución. La vida de la víctima era aceptada en lugar de la vida del ofensor. Así se enseñaba que el pecado merece muerte. Matthew Henry, les estoy citando Matthew Henry, y sigue diciendo Matthew Henry: y que solo por medio de una vida entregada puede mantenerse la comunión con Dios, solo a través de una vida entregada. El culpable, el que se reconocía culpable, tenía que llevar un macho cabrío, un cordero o un becerro, según lo que se le estableciera en el templo. El altar proclamaba sustitución, una vida a cambio de, una vida a cambio del perdón. Es maravilloso pensar que nuestra salvación es gratuita. Claro, no nos cuesta nada, no hemos hecho nada nosotros para merecerla, pero a Él sí le costó todo, le costó su vida, le costó su sangre. Es como que alguien le regale a usted un cupón para comprar una provisión de 4,000 empiras en el supermercado. Va usted y canjea ese cupón y ya usted lleva para su casa una provisión que le va a servir de mucha ayuda. Y cuando a usted le pregunten en su casa: ¿y eso? ¿Cuánto te costó? Nada, es gratis, disfrutémosla, comámosla, nos la regalaron. Pero al que entregó el cupón sí le costó sacrificio, esfuerzo, dinero. Entonces, cuando hablamos del altar, hay un grito de sustitución.
Dios mismo desde el Antiguo Testamento, que a veces nosotros muchas veces menospreciamos, queriéndonos centrar solo en el Nuevo Testamento, y el mensaje de la redención es uno solo, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. El gran amor de Dios, el deseo de Dios de habitar con el hombre, el deseo de Dios de compartir su presencia con nosotros. Es un deseo de amor, de verdad, porque no lo merecemos. Eso es gracia. Y Él es el que está detrás del ser humano, del hombre, buscándolo. Levíticos capítulo 17 versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Solo estoy repasando un versículo que ya habíamos leído. Esta palabra expiación se traduce en hebreo como kafar, que literalmente significa cubrir, tapar, ocultar. No era ignorar el pecado, no era que Dios quería ignorar el pecado, era cubrirlo mediante un sacrificio. Pero cubrir no es eliminar definitivamente, era una provisión temporal que apuntaba a algo mayor, a algo que vendría más adelante. Hay un detalle interesante, que aunque la persona fuese absuelta, perdonada en el altar, no podía avanzar más adelante. Se tenía que hacer otro procedimiento, se tenía que cumplir otro procedimiento. Es por ello entonces que el escritor de Hebreos dice que este acto simbólico que se hacía para cubrir la culpa era imperfecto, faltaba algo más. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios siempre es compartir su presencia con la humanidad, con las personas. Y la persona que era absuelta de culpa, de responsabilidad, no decía, bueno, ya perdoné, me voy a ir de este lugar que apesta, este lugar aquí del atrio, este lugar donde hacen los sacrificios. Además me pone tenso, me pone nervioso, me desespera todos los balidos, gritos de estos animales que están cortándoles el cuello. Es grotesco. Así que lo que me urge es pasar a la presencia de Dios. Por favor, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me meto? No. Si era absuelto, si era aceptado su sacrificio, váyase sin culpa, pero regrésese a su casa. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Remisión, la palabra en griego, apesis, que implica liberación, cancelación de deuda. Sin sangre no hay cancelación de culpa. El altar no suavizaba el pecado, lo confrontaba. William MacDonald escribe al respecto: el altar era un lugar donde el pecador se encontraba primero con Dios, no en intimidad, sino en juicio tratado por medio del sacrificio. Les repito esas palabras de William MacDonald. El altar era el lugar donde el pecador se encontraba primero con Dios, no en intimidad, no presencia pura y viva, sino en juicio tratado por medio del sacrificio. Primero juicio tratado, después comunión. El altar anticipaba al sustituto perfecto. El altar ardía todos los días. Características que nos pueden traer mucha luz, reflexiones que podemos sacar de lo que Dios estableció en el desierto para nuestra reflexión, para que meditemos en nuestra condición, inclusive nuestra condición de cristiano. Y si usted considera que no ha alcanzado todavía esa comunión verdadera con el Señor, igual es un tiempo para meditar y para evaluar su condición. El fuego no se apagaba, era una de las características del altar. Nunca podía apagarse, porque cada sacrificio que se hacía era insuficiente por sí mismo. La persona llegaba a pedir perdón por una cosa, pero pronto quizás podía regresar a pedir perdón por otra cosa. Y el altar ardía día y noche, no se apagaba. Si el problema del pecado fuera resuelto plenamente por un animal, el altar habría dejado de arder. Pero esta característica que Dios estableció y que Dios ordenó dejaba claro que seguía faltando algo mayor, algo más grande que se necesitaba hacer por la humanidad.
Pero la repetición constante siempre dejaba claro al pueblo que faltaba algo más. Y aquí es donde yo quiero mencionar un versículo que nos puede hacer un paralelo y también dejar mucha luz. Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham. También váyanse con su imaginación a este escenario. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En el versículo 8, después de los dos puntos, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Historia conocida por todos, y estoy seguro que casi la mayoría la han leído. Pero viene Dios y le dice a Abraham, después de expresar un temor, fue el mensaje del primer domingo de esta serie. Él expresa un temor que tiene: ¿quién le va a heredar? No tengo hijos. Todas esas promesas, ¿se van a cumplir o no se van a cumplir? Y Dios es cuando hace aquel juramento con Abraham para dejarle claro que va a heredar una tierra y que va a tener una gran familia, incontable. Pero ahora viene el momento en el que le dice: este hijo que era la promesa, el de donde vas a heredar todo, necesito que lo vayas a sacrificar, que te apartes, por favor, Abraham. Y bueno, llévalo, hay que matarlo. Recuerden que Abraham sabía bien qué significaba hacer un sacrificio. Abraham preparó el cuchillo, preparó todos los elementos que se requerían para un sacrificio y lo lleva. Yo cuando he pensado tan honestamente, que yo le hubiera dicho: Señor, pero ¿y la promesa cómo quedamos? Hablemos entonces de la promesa y lo que me habías prometido. No es que te quiera faltar el respeto, Señor. Así hablaríamos nosotros en este tiempo. Señor, yo no es que quisiera, pero ¿y lo que me habías prometido? ¿O es que va a cambiar? ¿Vamos a hacer un nuevo pacto? ¿Qué hacemos, Señor? La Biblia solo dice que Abraham tomó a su hijo, tomó a sus criados y un asno cargado con cosas y el cuchillo que se requería para hacer el sacrificio. Ahora solo vayan imaginándose ustedes en el camino este corazón de este padre, porque él sabía cuánto sufría un corderito cuando le estaban cortando el cuello y tenían que hacer esa cuestión con ese cuchillo para que toda la sangre brotara y se derramara y saliera, y esa era la ofrenda a Dios. Y Dios le ha pedido su hijo para un sacrificio. Yo creo que cualquiera de nosotros ahí estaríamos viendo: ay, tiene razón esa madre, es que su hijo, ¿cómo se lo va a querer entregar? O tiene razón su padre, ¿cómo? Cualquiera. Estaríamos justificando. Él caminó en obediencia a Dios. Y cuando llegan al lugar, él les dice a los criados: quédense acá porque mi hijo y yo vamos a ir a adorar. Y hace todo, prepara la leña. Pero yo creo, conociendo que Abraham era un ser humano, que su corazón cada vez latía más fuerte, que su corazón cada vez se aceleraba. Está llegando el momento, el lugar, y es Dios el que lo está ordenando. Y cuando Dios ordena, solo resta obedecer. Preparan todo, y para que la Biblia nos dé ese detalle, que su hijo lo fue a buscar y le fue a decir: papá o padre, no sé, como quiera que le haya dicho, la leña está lista, el cordero, ya es hora de matarlo. Es hora de cortarle el cuello al animal y ponerlo en la leña para el sacrificio. Solo pónganse por un momento. Este papá que no tenía hijos, que ora a un Dios en el cual él cree, un Dios nuevo, desconocido para él hasta ese momento, en el cual ha creído y se ha movido en obediencia a hacer todo lo que Dios le pide. El Dios que le da lo que él necesitaba, porque Dios entendió la necesidad de Abraham. Y ahora este Dios le dice que lo tiene que matar y que lo tiene que ofrecer en sacrificio porque así lo desea él, porque esa es su voluntad, porque ese es su deseo. Ay, pero yo cuando pienso en ese momento, cuando el hijo va y le dice a Abraham: el momento ha llegado, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Pero esta palabra es tan crucial, y esta palabra nos deja un mensaje contundente en nuestra época: Dios se proveerá de cordero. Dios dio la orden de que aquí va a haber un holocausto. ¿Sabe qué otra característica? ¿Qué era un holocausto? Un holocausto era un cuerpo totalmente destruido.
asegurarse que el corderito que llevaban al altar, si él decía, no, es que es un holocausto, es para expiación de pecado, entonces ahí nadie iba a comerse una piernita del cordero, ni nada. Todo era puesto con todo y las tripas y con todo. Y tenía que quemarse totalmente. Entonces Abraham estaba pensando en que lo que iba a regresar a Sara de vuelta a la casa eran las cenizas de su hijo. Era un ser humano. Yo creo que en algún momento su corazón se aceleró demasiado, pensando que él mismo le iba a quitar la vida a su hijo y ofrecerlo en sacrificio. Dios sé, es que como me ministra eso a mí, porque es que si Dios lo ordena, si Dios lo ha pedido, yo sé que obedecer no es fácil en circunstancias como esta, y es fácil decirlo para mí desde el púlpito, pero es que tenemos que hacerlo si Dios lo ha pedido. Y fíjense que eso me hace recordar justo ahora el testimonio de una persona que llegó a tener algunos bienes, estaba creciendo en una empresa, en un negocio, y todo iba para arriba, pero era una persona que amaba a Dios, y antes de haber sido empresario era una persona que le había ofrecido su vida, sus dones, sus talentos al Señor para hacer su voluntad. Pues un día él comienza a sentir el deseo de que Dios no lo ha llamado a estar administrando su empresa y a estar haciendo dinero, aunque le estaba yendo muy bien, pero aquella idea comenzó a cavilar en su cabeza y él decía, si tengo lo que tengo porque Dios me lo ha dado, esta es una bendición. Y hasta el momento Dios me ha dirigido en todo lo que he hecho. Pero aquel pensamiento cada vez era más fuerte y más fuerte. Inclusive llegar a pensar que Dios le decía que tenía que dejarlo todo e irse donde Dios lo estaba llamando. Pero él se resistía e intentaba justificar. Pues en una ocasión él orando le dice al Señor, compruébame si realmente me estás llamando. Yo no creo, le dice él mismo al Señor, que tú me estés llamando porque me estás prosperando, me estás bendiciendo. Y con esto que yo tengo, hasta me sirve para bendecir a otras personas. ¿Cuántas personas dependen de esto que tú me has regalado, de esta bendición que tú me has dado? Señor, solo aclara mi corazón. ¿Debo dejar esto? ¿Debo dejar de bendecir a otras personas? Para seguirte, ¿qué hago? Y el Señor le vuelve a ratificar el pensamiento fuerte en su corazón. Te quiero en tal lugar y debes dejar lo que tienes. Y él, más angustiado y más nervioso, seguía orando y dijo, bueno, si el Señor entonces me está llamando, ¿será que tengo que ponerme serio? Y va y habla con un pastor, amigo de él cercano, y le dice, hermano, Dios te está llamando. Tenés no solo que dejar todo, Dios te pide que uses tus recursos para su obra, para tu llamado, para tu ministerio. Pero Dios te dice algo, Él se encargará de todo. Y él se fue más afligido que contento. Y dijo, bueno, de alguna manera Dios me tendrá que ministrar y me tendrá que comprobar a qué me está llamando. Lo que voy a hacer es que voy a ser diligente. Voy a contratar una persona de alto perfil profesional para tenerlo listo. Le voy a ir enseñando cómo se maneja mi empresa y lo que voy a hacer es comenzar a recaudar fondos. Voy a comenzar a promover el llamado misionero. Y Dios le vuelve a hacer sentir que no es eso lo que quiere. Él no se detuvo y comenzó a tocar puertas y comienza a fluir la plata, comienzan a darle dinero. Sí, hermano, le apoyamos con el ministerio, le apoyamos con su llamado. Y dijo él, es Dios. Ahí está la respuesta de Dios. Entonces yo estaba confundiendo, dice, el llamado. Dios no quería que yo dejara mi empresa ni que usara mis recursos. Dios provee, Dios provee. Pero algo no estaba en paz en su corazón. Todavía no alcanzaba la paz. Y una mañana la esposa se levanta como descontrolada y vieras qué pesadilla tan terrible la que tuve anoche, porque hasta este momento él no lo había compartido con nadie. ¿Y cuál es la pesadilla? Que el Señor nos pedía que dejáramos toda la empresa botada y que usáramos los recursos que tenemos para irnos de misionera, y se le descalabró el pensamiento con el que estaba luchando. Sin embargo, siguió con la plata que le estaban dando otras personas y se fue de misionero a hacer lo que Dios no le había mandado hacer.
A los pocos meses de estar, según desempeñando su misión, el sostenimiento fluía. Ocupa más, hermano, ocupa más dinero, porque nosotros estamos dispuestos a apoyar la obra. La plata, sus hijos en educación privada internacional y todo aquello parecía que estaban en obediencia a su llamado. A los pocos meses le avisan que el fisco le está decomisando todo lo de su empresa, porque el gerente de altos quilates que él había buscado cometió algunos errores que iban contra el fisco y todo tenía que ser requerido. Y ahí él entra en confusión, pero esta persona en su testimonio comenta que aún ahí él no miraba su desobediencia. Aún ahí él decía: Señor, dejé todo, me vine en pos de tu llamado. Vine a hacer tu voluntad, estoy sacrificando a mi familia. Y me vine a una tierra extraña, a un lugar lejano. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué quieres enseñarme con todo esto? Hasta que después de un tiempo alguien se acercó y le dijo: hermano, fíjese que hace tiempo yo quería hablar con usted, pero no encontraba la forma, no encontraba la manera de cómo decirle esto, porque inclusive yo tengo dudas, aunque yo he sido obediente con el Señor. Y le dice: yo he manejado la Pepsi Internacional, aquí en Honduras PepsiCo, y creo que en México y todas estas cuestiones. Pero el caso es que le dice: estaba haciendo ganar millones a esta empresa, y el Señor comenzó a decirme que iba a venir una persona y que yo tenía que hacerme cargo de su empresa, porque yo la iba a usar para a ellas o a su familia para un fin, y que yo iba a hacer el llamado a manejar su negocio y su empresa. Entonces ahora se imaginan cómo Dios tenía todo estructurado, Dios tenía todo calculado, pero cómo la supuesta diligencia, supuestas buenas intenciones y el hecho de no esperar ni hacer lo que Dios dice, sino hacerlo con nuestro razonamiento, puede tener consecuencias graves y catastróficas. Ahí él entendió de plano: Dios me pidió que me moviera, que usara mis recursos, porque él iba a traer una persona capaz de hacer que mi empresa se levantara y produjera lo que la obra del Señor necesita, y quizás más. Pues bueno, hermanos, el Señor es bueno, misericordioso, y esta persona recuperó todo y hizo la misión como Dios le había mandado, y todo fue bien, todo marchó perfecto. Esta persona gerenció esta empresa por más de 10 años, convirtiéndola en una de las élites capitales estadounidenses y europeas. Eso era lo que Dios quería. Ya se imaginan que Abraham, volvamos al escenario de Abraham, le hubiera dicho: Señor, pero está bien, yo voy a obedecer, pero platiquemos, yo quiero entender. Es que muchas veces cuando Dios dice algo, ni siquiera tenemos que luchar con entenderlo o no entenderlo. Y no, mire, me estoy diciendo tanto esto a mí mismo como ustedes no tienen idea. O sea, mientras lo meditaba y lo reflexionaba en mi casa, era un grito a mi interior por mi inseguridad. Porque solo muriendo todos los días y suplicando la ayuda del Espíritu Santo, yo puedo estar parado aquí frente a ustedes y hacer varias de las cosas que me corresponde hacer. Esa pregunta que hizo Isaac es la pregunta que el altar repetía cada día: ¿dónde está el cordero definitivo? El fuego no paraba de arder, porque estaba gritando que algo más faltaba, que tenía que llegar un sacrificio perfecto para que todo aquello cesara. Y más adelante leemos en el versículo 13, siempre la historia de Abraham: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! A mí esto me ministra profundamente. El Dios que llama es el Dios que suple. El Dios que rescata es el Dios que nos ubica y que nos establece. ¿Qué nos cuesta en la vida real entender esto? Intelectualmente lo tenemos aquí y hasta lo podríamos repetir. Pero ¿qué pasa cuando llega ese momento tan crucial?
Quiero leer el texto de nuevo. Entonces alzó Abraham sus ojos. Recuerden, el hombre solo obedeció, aunque quizás tenía su corazón partido. Imagínense el escenario cuando brama este animalito ahí trabado en esa zarza. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Recuerden el versículo anterior que leíamos. Dios se proveerá de un cordero. Y eso es el mensaje casi de todo el tabernáculo, que lo que Dios exigía, Él mismo daba la provisión. En lugar de su hijo, ahí está el corazón del altar. Sustitución. El inocente muere y el culpable vive. Dios provee lo que exige. Y si cada sacrificio hablaba de sustitución, si cada derramamiento de sangre señalaba una vida entregada por otra, entonces el altar no era el destino final del plan de Dios. Era una flecha que apuntaba hacia más adelante. El arca, que era símbolo, sombra y figura de la presencia del Señor, estaba más adelante del altar. Porque la pregunta que aún queda en el aire es esta: ¿dónde está el sacrificio que no tenga que repetirse jamás? Dios no ignora el pecado, lo confronta. El mensaje del altar para aquel tiempo y para nuestro tiempo es que el problema del hombre, la separación, es real. Y el altar revela el problema real del hombre. Cada vez que el adorador traía un animal, algo quedaba expuesto. Y el problema no era la distancia geográfica entre el campamento y el tabernáculo. El problema era la condición de su corazón. Cada vez que un israelita llegaba y cruzaba la puerta, encontraba una situación, el altar, la presencia de Dios es lo que quizás añoraba, estaba más adelante, pero ese acto de llegar hasta ese lugar le dejaba claro que había un problema entre el hombre y Dios. Y ese problema, y sigue siendo hoy el mismo problema, la condición del corazón del hombre. El altar no hablaba primero de devoción, de lo que tenía que hacer, del deseo, de los talentos que tenía. Y tristemente esa es la realidad hoy en día. Cuando alguien entra por la puerta de una iglesia, lo primero que ve es: ¿cómo puedo poner a disposición este talento en manos del Señor? Sin antes pasar por el altar, sin antes pasar por el lugar de muerte, por el lugar en el que tenía que dejarse todo. El altar no hablaba primero de devoción, hablaba de culpa, de responsabilidad. Todos conocían el mensaje establecido por Dios, porque todos conocían este contexto del cual les hablaba al inicio, de los números que se manejaron. Con solo las características del inmueble, ellos ya habían recibido un mensaje. Así que el problema del hombre no era ignorancia, nunca ha sido ignorancia. El problema del hombre con Dios se llama pecado. En nuestra generación se habla muchísimo de desinformación, de heridas emocionales, de traumas del pasado. Y aunque esas realidades pues existen, el altar nos recuerda algo más profundo: que el problema central del ser humano no es que le falta información, es que le sobra pecado. Y en textos tan conocidos y tan familiares, la Escritura no suaviza esta verdad. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos habla de la humanidad entera. Y la palabra griega para pecaron es emartion o emarton, según la actualización del griego al cual usted le dé significado. Significa errar al blanco, no alcanzar el estándar, no llegar a la medida. El altar proclamaba precisamente eso, que el hombre no alcanza la santidad de Dios. Aun cuando llevaba un animal, cuando le hacían el sacrificio, lo absolvían de la culpa de su pecado, pero todavía no alcanzaba
la santidad de Dios. Y el resultado no es menor. De Romanos 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Alguien debía de morir en el altar. Por eso se llevaba un animal. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El altar desenmascara, digamos, la gravedad del pecado. Cuando entendemos realmente este mensaje, en el campamento el pecado podía justificarse. Imagínense fuera, la gente que está alrededor del tabernáculo podía socializarse y podía minimizarse, pero todo era que se presentara ahí al altar para darse cuenta que él estaba distante de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que no podía pasar hasta el lugar santísimo. Pero frente al altar no había espacio para autoengaño. Al llegar al altar, al cruzar la puerta y llegar al altar, no había lugar para el autoengaño. Es como cuando usted se expone al evangelio verdadero. No hay espacio para el autoengaño. El animal inocente moría, la sangre era derramada y el fuego consumía la ofrenda. La sangre que se derramaba, pues, no era suya. Y eso a la persona le quedaba claro el mensaje que daba el tabernáculo en su totalidad. Y tampoco era suficiente en sí misma para resolver el problema definitivamente. Nuevamente, Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En griego esta palabra quitar, apairen, que significa remover completamente. El sistema sacrificial cubría la culpa, pero no removía definitivamente. Eso significa que el altar revelaba algo glorioso. El hombre necesita ayuda que él no puede producir. El altar no solo mostraba la necesidad de sangre, sino mostraba la impotencia del ser humano de hacer algo por sí mismo para alcanzar la salvación. Si el pecado es real, si la justicia es necesaria y el hombre no puede resolver su propia culpa, entonces el altar está apuntando hacia algo más allá de sí mismo. Y esto es lo que hemos venido recalcando durante estos domingos. El altar era sombra y figura de Cristo. Cristo era el altar definitivo, el cual sí habría acceso y abre paso para llegar al lugar santísimo. El altar del desierto ardía cada día y la sangre corría constantemente. Esto era lo que Dios había establecido. El humo ascendía sin interrupción. Cada sacrificio cubría, ninguno quitaba por completo. Y como apunta a Cristo, Cristo no ofreció sangre ajena. Por eso es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Cristo no ofreció sangre ajena de un cordero, de un macho cabrío, de un becerro, ofreció la suya. Yo sé que todo esto, la mayoría de los hoy aquí presentes lo sabemos, pero es un recordatorio para los que todavía postergan esa decisión de venir a su presencia, de disfrutar la presencia del Señor. Es un recordatorio que el deseo de Dios ha sido eterno, ha sido desde antes de la fundación del mundo, habitar con nosotros, morar en medio nuestro, compartir su presencia con nosotros. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quizás en estos domingos que vengan vamos a explicar otros detalles relacionados con esto. En el texto que acabo de leer, la expresión por su propia sangre, aquí ya no hay sombra y figura. Aquí ya no estamos hablando de figura, ya no hay sombra, ya no hay repetición. Y todos también conocemos que Cristo es el cumplimiento de la sombra y figura de los sacrificios del altar, el propiciatorio. Él propició con su propia sangre nuestra salvación. El precio de nuestra salvación ha sido pagado. Y esto se convierte como en frase trillada y hasta puede causar aburrimiento, porque la gente puede gritar y decir, claro, eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué no
la humanidad entera casi está tan lejos de la comunión con Dios? ¿Por qué la gente hoy en día se está perdiendo de tener comunión con Dios, de disfrutar su presencia? ¿Por qué tenemos tanto avance de tanta corrupción, de tanta pudrición? Porque el conocimiento se queda en la cabeza, inclusive de muchísimas personas que están en las iglesias, pero no desciende al corazón. Así que la Biblia, de principio a fin, es un acto repetitivo de una sola cosa, un plan maravilloso de la obra redentora que Dios tenía a través de su Hijo Jesucristo. Y un versículo más de Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Habla de lo que pasaba en el tabernáculo, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Para que hagamos la diferencia entre el sacrificio que hacían los sacerdotes y el sumo sacerdote. El sacerdote todo el día pasaba rociando la sangre y haciendo que el fuego ardiera. Cristo no entró al lugar santísimo del tabernáculo físicamente, entró al lugar santísimo celestial, entró al cielo y desde allá ministra, desde allá intercede por nosotros. Porque lo que hacía el sumo sacerdote, llevar las culpas, llevar los pecados al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ahora somos invitados inclusive a entrar directamente a la presencia del Señor, pero no sin antes pasar por el altar, no sin antes morir. No se puede entrar a la presencia de Dios sin morir. El altar indica que tiene que haber una entrega total. Así como llegaban y entregaban el cordero, entreguémonos, arrojémonos a los brazos del Señor. Y como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Eso es ir al altar. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, fue el último sacrificio significativo que era la práctica común en el tabernáculo. Consumado es. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Ya no hay necesidad de traer más corderos. Ya no hay necesidad de seguir derramando más sangre. Aquí está mi sangre. El precio ha sido pagado. La deuda queda cancelada. Y por eso la invitación a seguirlo es una invitación a morir, ya en un sentido espiritual, ya no en un sentido literal como pasaba en el altar, que había que llevar un animal a morir. El altar ardía porque la deuda permanecía en el desierto, pero la cruz declara que la deuda fue cancelada. Si Cristo es el sacrificio perfecto, si la deuda fue pagada y si la justicia fue satisfecha, entonces la pregunta ya no es teológica, ya no es confusa, ya esta pregunta es personal, porque el altar ya no está en el desierto, está en el Calvario, y la sangre ya no apunta hacia adelante como en el tabernáculo apuntaba hacia arriba. Ahora la sangre apunta hacia usted. Y yo quisiera ir terminando, y si ustedes quieren les invitaría a cerrar sus ojos para meditar en nuestra condición actual. Hemos caminado durante estas reflexiones desde la puerta hasta el altar y hemos visto la sangre, el fuego y la sustitución. Hemos contemplado cómo el pecado exige justicia y cómo Dios provee sacrificio. Pero ahora la enseñanza deja de ser histórica y se vuelve personal. El altar del desierto ya no está frente a nosotros. El fuego ya no arde en el atrio. Pero la cruz permanece como un altar definitivo. Y ante ese altar no podemos permanecer neutrales. Porque si Cristo ofreció su propia sangre, si la deuda fue pagada completamente, si la justicia fue satisfecha, entonces el problema ya no es falta de sacrificio. El problema es, ¿qué hará usted con este sacrificio?
El escritor de Hebreos, al cual no conocemos, dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La sangre puede ser recibida con fe o puede ser despreciada con indiferencia. No hay punto intermedio. El altar exige hoy una decisión. El altar nos enseña que el problema del hombre no es superficial ni emocional, sino profundamente moral, y contrasta con los atributos morales de Dios. El pecado no es una debilidad ligera que pueda corregirse con esfuerzo humano. Es una ofensa real contra la santidad de Dios. Por eso la sangre fue necesaria, no porque Dios sea cruel, sino porque es justo. Y su justicia no puede ignorar aquello que contradice su naturaleza. Cada sacrificio del Antiguo Testamento señalaba hacia algo mayor. La repetición constante revelaba que el sistema era provisional. El fuego que no se apagaba anunciaba que aún faltaba el sacrificio definitivo. Y cuando Cristo vino, no ofreció algo externo a Él, se ofreció a sí mismo. Su sangre no cubre temporalmente como en aquel entonces, que era sombra y figura, limpia eficazmente. Su sacrificio no se repite, permanece suficiente. En la cruz, la santidad de Dios y el amor de Dios no se contradicen, se encuentran. Dios no canceló su justicia para salvar al pecador, la satisfizo plenamente en su Hijo. El inocente fue tratado como culpable para que el culpable pudiera ser declarado justo. Ahí, en el Calvario, el altar alcanzó su cumplimiento eterno. El sacrificio ya fue ofrecido, la deuda ya fue pagada, la sangre ya fue derramada. La pregunta no es si el precio fue suficiente, sino si usted lo ha recibido. Porque el altar no fue dado para ser admirado a distancia, sino para ser abrazado con fe. Y quien rehúse el sacrificio permanece bajo la culpa que Cristo hace tiempo vino a quitar. Señor, te bendecimos esta mañana. Te agradecemos porque cada vez que podemos estar expuestos a tu palabra y a estas reflexiones, Señor, es una oportunidad, es un medio de gracia, es la extensión de tu gracia para alcanzar al que todavía no está en comunión contigo, aquel que todavía no llega al altar para ofrecer su vida, para ser crucificado contigo, para morir contigo y aceptar el llamado a ser tu discípulo. Señor, que tu Espíritu Santo haga resonar con fuerza esta palabra en los corazones, que suene tan fuerte que no quede otra opción que rendirse delante de ti. Ayúdanos a no menospreciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a valorar los medios de gracia que pusiste para acercarnos a tu presencia. Y con estas reflexiones, Señor, solo estamos recordando lo que ya está establecido en tu palabra. Hay una puerta y hay un camino para llegar a ti. Ayúdanos en estos domingos que faltan a seguir reflexionando sobre las formas que tú has establecido para tener esa comunión y para estar disfrutando y gozando en tu presencia eternamente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.